Hoy tenemos un invitado, lo venimos siguiendo obviamente hace muchos años, pero la está rompiendo últimamente. Se lo decía recién fuera del aire, que decía, bueno, no, yo no la estoy rompiendo, ellos la están rompiendo. Entonces uno con muy poquito se luce un poco, ¿no? Estoy hablando de Hernán Lechner. No, ¿cómo se dice Hernán? Lecher. Sí, así. Lecher. Más sencillo que... Director de CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentino, contador público de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía, bueno, un montón de títulos. Y también te voy a decir que seguís siendo pareja de Julia Estrada. Por supuesto. Me parece bien presentarte así. Soy eso y después todo lo demás. Te iba a decir que no te vayas a Mira, ofender. les voy a confesar una Porque cosa. a veces a Fede le dicen, cuando lo presentan dicen, él es el marido de Julia Mengolini, y Fede no tiene un problema con eso. No, claro. Miren, no, yo no solo no tengo problema, Sí. les voy a contar una anécdota que nos suele ocurrir cuando nos hemos ido de vacaciones. Sí. Vieron que cuando te alojas en algún hotel y demás, hay uno que pone los datos y el otro es el acompañante. Sí. Vos sos el acompañante. Claro. Claro. He tomado el rótulo de Sí. acompañante, pero eso Sí. ha trascendido ese papelito. Sí, sí. Y soy el acompañante. El acompañante de Julia Estrada, que se luce muchísimo también y que la queremos mucho. Exactamente. De hecho, fue Flamante columnista. diputada. Flamante diputada, fue columnista de este programa hasta que después asumió un cargo público y ahí le dijimos, Julita, te queremos mucho, pero no nos parecía compatible lo del cargo público con columniar. Pero bueno, obviamente que siempre nos sentimos absolutamente cercanos a ustedes, obviamente además por la misión que sentimos que tenemos en nuestra patria, por las lecturas, que además a nosotros nos sirven mucho los insumos que ustedes producen desde CEPA. Y trabajan juntos. Ujú. Eso yo lo conozco bien. Hay doble cara con eso, ¿no? Sí. ¿O solo se disfruta para ustedes? No, se disfruta. Se disfruta. Sí, tenemos mucha discusión. Pero Sí. se disfruta mucho porque el ejercicio, no sé si decir creativo, pero Sí. un poco, si querés eso, que es el debate político Y el en realidad ejercicio, y claro. económico, Sí. es muy apasionante. Claro. Es muy divertido. Es muy Sí. divertido para los dos. Sí. Yo lo disfruto muchísimo. Los dos lo hacemos con vehemencia, obviamente, así que sí, hay tensiones, Sí. pero a mí me gusta hacerlo en general y me gusta la forma de pensar de Julio. Entonces es muy divertido, medio entrecomillado lo Sí. digo, pero ayudarnos a pensar la economía. Somos muy complementarios en la forma de ver las cosas. Ajá. Y demás. Yo soy muy cuadrado, diría, en algunas Sí. cosas, en el sentido, me acuerdo mucho los números. Sí. Julia me gasta porque no me acuerdo los nombres, pero sí los números. Ajá. Si la gente estuviera numerada, yo no Sí. tendría ningún problema. Te acordarías. Hola 77, ¿cómo estás? ¿Qué hace 15, 5, 3, 2, 9? Abro la computadora y está el Excel abierto por definición. Me pasan esas cosas. Ella tiene ¿Cuántas mucho más pestañas creativa, en de- serio. ¿Hasta cuántas solapas de Excel se hace? ¿Querés que les muestre? Les muestro. O sea, 160 ¿Muchas solapas? tengo un Excel. Sí. Tengo muchos Excel, pero hay uno en particular que se llama tipo base de algo, no sé qué. Sí. Tiene un montón de cosas, entre Base de otras todo. cosas. Sí, tiene como base de todo. Lo uso para jubilaciones. Debe tener 20 solapas. Quizás me quedó corto. Wow. Pero además el de jubilaciones lo mirás y tiene Sí. números por todos lados, pero no entran más. Y vos sos el único que lo entiende. Julita lo entiende Sí. si entra y te mira tu Excel. No, probablemente se me enoje un poco. Toda mi admiración de verdad para gente que labura con números. Ustedes de verdad son un insumo para que nosotros después levantemos el dedito. Los ¿no? buenos. No, buenos. sí, claro. Los buenos. Claro. Para porque- una aclaración. sí. No todo, ¿viste? Julia sí lo entendería. Yo tengo un problema. Sí. Que es que como veo los números. ¿Vieron en Matrix que. Sí, como sí, que- sí, bueno, sí. me pasa eso. Sí. Entonces no le pongo el nombre a las columnas. Ah, no. qué chivo. Ah, Siempre vos me porque putea vos por ya eso. sabés lo que Siempre es. me putea por eso. ¿Y esto qué? ¿Por qué no le pones nombre? Claro, claro. Y no le pongo. Y hago una cosa que es Sí. muy patética, pero es, me paro en la celda, Ajá. veo qué hay y entonces identifico de Y ahí columna. sabés ¿Ves la, lo que es. ves la fórmula en la celda? Claro. de Escúchame, ¿qué identificación? te cuesta Hago ponerle eso. título a la Bueno, columna? me lleva mucho Claro. tiempo. No, la verdad que no. Cada cual. No te lleva mucho tiempo. Bueno, Cada salvo que capítulo. tenga 250 columnas. Bueno, ¿sabes que yo subí un video tuyo a mi Instagram? Que se vio un montón, que estás discutiendo ahí con un caballero. Me vas a decir quién es porque de verdad no lo sé. Pero lleno de un lugar común que a mí me parece que es de lo más peligroso que estamos viendo en esta época, que es que había una inflación, no me acuerdo qué palabra usa él. Reprimida. Contenida, Contenida. reprimida, plantada, es la que, de la que habla Milei. Y van Postergada. instalando este sentido común de esta inflación postergada que va acompañado de un no quedaba otra. Sí. Y vos le vas rebatiendo los argumentos, bueno,
con argumentos reales. No, a nivel Martín Vos le vas Cohen contra rebatiendo. lo pérfido, ¿eh? Sí, sí, de esas discusiones que me parece que nos van a quedar en la memoria. Yo no quiero hablar solo de economía con vos, porque también me interesa tu lectura política. ¿Cómo pensás que hicieron para meter en la cabeza la idea de una inflación reprimida si nos venimos quejando todos juntos de la inflación de hasta ahora? Si hay un sentido común en el que vos decís, no, porque los países serios no tienen inflación, lo cual es cierto, lo nuestro Sí. es una cosa bastante particular, y de repente resulta que había una inflación contenida. El término inflación reprimida es interesante para analizar. No Sí. los demás, pero el de reprimida sí. Es decir, ¿a quién estoy reprimiendo? Ajá. Porque es un término que tiene una connotación negativa. Represión es negativo. Es decir, ¿a quién estoy reprimiendo? A los precios. ¿Qué tiene de malo, diría yo? ¿No? Es mucho mejor reprimir a la gente. Sí, sí. Sería. Pero digo, en la práctica, y volviendo un poco a la pregunta, a mí me da la impresión que han hecho, y creo que en buena parte de la sociedad con éxito, una tarea de convencimiento en el sentido de pretender hacerles creer que la liberalización, esto que vamos a ver hoy a la noche, es una virtud de la economía y del mundo en general. ¡Viva la libertad! Sí. No. Lo que vamos a ver anoche te estás refiriendo al anuncio Al del decreto. superdecreto Sí. que va. Se supone que. ¿Qué es lo que sabes vos del decreto? No, tiene un montón de cosas, pero Sí. digo, cuando vos decís, ¿qué significa liberalizar? Sí. La liberalización. Es librarlo de todos los controles, correr el Estado, que no haya ningún tipo de regulación, que no haya ninguna normativa. ¿Librarlo a qué? A las fuerzas del mundo de lo privado, si querés. Y acá la primera conclusión, que a mí quizás me parece que es lo primero que hay que rebatir en esa lógica. En las leyes del mercado, gana el más grande. Esto sí, en general, la gente lo sabe. Es decir, si vamos a jugar al fútbol, Sí. o vamos a la tabla de fútbol español, y suele ganar el Barcelona y el Real Madrid, pues son los más grandes. Sí. Es decir, cuando vos dejás librado a las leyes del mercado, el que tiene más espaldas tiene en general más herramientas para manejarse. Entonces, ahí te permite ponerte de un lado de la mecha, es decir, si yo no soy uno de esos grosos, probablemente no me vaya bien con la normalización, con la liberalización. Este es un análisis bastante básico, pero que me parece oportuno hacer. ¿Qué me parece que van a anunciar hoy a la noche? Creo que van a terminar convalidando en la práctica buena parte de la desregulación de precios. Acá entra todo, ley de góndolas, programas como el precio justo, que uno podía tener muchas críticas al funcionamiento, pero después otras regulaciones, si querés, un poco más sofisticadas, incluso más eficientes, el fideicomiso del trigo. Lo que pasó recientemente con el precio del pan o de la harina, que aumentó 150% en 2 meses, tiene que ver con la expectativa de que eso lo van a boletear. Y es obvio que ya lo sabemos, Sí. además de la devaluación, no estoy Sí. diciendo. Entonces, ahí tenés un paquete de cosas. Y el otro, me parece muy importante, tiene que ver con el mundo del trabajo. Sí, Que toda hay la regulación del otro mundo del precio, trabajo. si querés eso, que es el salario, ¿no? Que ese también lo Es van otro a... costo en realidad. Bueno, por eso digo, Costo entre comillas. por eso lo digo entre comillas. Ahí ¿no? me parece que tienen 2 ejes. Ese no ellos. sube. No, al contrario, el objetivo es que baje. Porque en la desregulación, en el mercado de trabajo, lo que piensan son, el problema por el cual el mercado de trabajo no funciona bien es porque es muy caro y porque tiene mucha litigiosidad. Me animo a aseverar que todo lo que encuentren Sí. hoy a la noche en el decreto va a estar, lo pueden meter en estos 2 paquetes. Es decir, o te elimino la indemnización o te bajo los intereses. Ayer salió una nota en Clarín muy interesante, los 7 puntos de la cuestión de regulación del mercado de trabajo, perfecto. Y entonces decía, bueno, y decían una cosa que quieren desarmar, es quieren desindexar las indemnizaciones, porque lo que está pasando es que la indemnización, los jueces te la Botean. actualizan a la inflación para que no pierda valor. Claro. Y vos terminabas de leer y decías otra vez, ¿qué tiene de malo? Claro. Es que para que no pierda, justamente, ese es el objetivo. Bueno, Claro, yo te indemnizo de acá 6 meses. claro. Es. Y la otra, digamos, la litigiosidad es litigiosidad / condicionar a los sindicatos, ¿no? Entonces ahí va cuota sindical, la quita de las multas. Esto es paradigmático. Esto a mí me llama poderosamente la atención. Dicen, una parte del problema de trabajo es que las multas por no registrar correctamente a la persona son muy caras. Es
Digo, fantástico. Entonces bajamos la multa y ¿qué va a pasar? Es más barato hacer lo mismo. Es decir, no entiendo cuál es el persuasivo a que yo registre por esa cuestión. Sí, lo que es evidente es maximizar las ganancias de un grupito, ¿no? No hay ninguna duda. Y pulverizar los ingresos de una gran mayoría. Perdón, una cosita. Respecto de esto que, volviendo un segundito a lo que decíamos, esto de transmitir la idea de que no había otra cosa para hacer, de que esto estaba contenido, de que estaba llena de problemas la economía y que esta sería la forma de resolverla. Creo que hay algo de lo real, que no sé cuál es la relación directa, pero que sí hay una percepción que podemos tener ya muchos, es de que había mucha cosa, o que hay mucha cosa, atada como con alambre, o que hay muchos parches en la economía para intentar. Nada, está todo relacionado, entonces decimos, bueno, hay un montón de elementos que Claro. se van, y decisiones que se van tomando en distintos aspectos para ir. Sí, No sé. tapando los agujeritos. Exacto, como de- uno imagina al plomero tapando un agujero que le sale Sí, por. sí. Digo, esa idea me parece que está Instalada. Sí. absolutamente instalada, Sí. y parecería que esto es una solución a eso. Pará, y te agrego Eso es lo que que venden, en bueno. un punto, por más que la idea está instalada, uno dice, ¿qué hay de malo con los parches? Es lo que un poco vos decías. Ahora, cuando vos ves que hay muchos tipos de cambios distintos, también ves que todo el tiempo hay negocios ahí atrás, ¿no? Sí, pero a ver, en esto, los parches del tipo de cambio, lo tenemos que ordenar. Perfecto. ¿Cuál es la principal discusión que tenemos que tener, para mi forma de ver? Bueno, ¿tenemos dólares? No, tenemos pocos. Perfecto. Yo soy del Banco Central, tengo Sí. $100. Vos querés $100 para ir a Miami, él los quiere para producir Ujú. y él los quiere para meterlo abajo del colchón. ¿Qué hago? Se lo da para el que tiene que producir. Bueno, es una decisión en todo caso. El pelado Trebuch, tuve esta Sí. misma pregunta. Ajá, Liberal me dijo, no, al que lo pueda pagar. claro. Es la ley del mercado. Entonces, ¿qué va a hacer? Él que lo quiere para meterlo abajo del colchón, quizás lo paga más caro y él no puede comprarlo al valor que lo paga él, entonces a la miércoles la producción. Bueno, son miradas. Yo creo que si vos querés discutir todos los agujeritos que tenemos, que los vamos a tapar, lo queremos discutir en serio, lo primero que tenés que concluir es que no tengo dólares. Entonces tengo que tomar una decisión de a quién le doy los dólares. Y después discuto cómo hago eso de la mejor manera posible. Sí. Porque si no, creo que dárselos a él es un parche. Y es falso. En realidad es una decisión Ujú. de qué quiero priorizar. El problema que comparto, han logrado instalar que todo está atado con alambre y todo está mal hecho. Todo está mal hecho. Entonces hay que romper todo porque así lo ordenamos, y en ese romper todo, el ordenamiento viene de la mano de la desregulación o la liberalización absoluta, que hace ganadores a unos y perdedores a otros. Esta diría, si ustedes me dicen, che, categoriza el gobierno de Milei. Bueno, puedo sacar una única conclusión, o dos. Una es, quieren armar una masa de guita que nos la quieren sacar a nosotros, a los asalariados. Sí. Eso está claro. La otra es que se la quieren repartir, pero no tengo bien claro cómo. Ajá. A diferencia del gobierno de Macri, donde vos decías, al inicio del gobierno de Macri, vos decías, es los CEOs, sí, pero sobre todo los CEOs que vienen de el sector financiero internacional, la banca Sí. internacional y, si querés, la energética local internacional. Fantástico. Después había de todo, pero eran eso. Pablo Roca tenía un cargo, la gente de Pablo Roca, secundario, secretario de Empleo, Ponte, estaba en el Ministerio de Trabajo. Nada más. Ahora es distinto. Ahora se llevaron YPF, el que viene Sí, al se lo fondo. dieron a Techín, ¿no? Claro, el ANSES viene, uno que viene de Córdoba, que es de la Fundación Mediterránea, Pagani. Ajá. ¿Sí? ¿No? Empieza a ver como distintos Un loteo de actores. negocios. Sí. Y de hecho, Más casta que eso. yo creo que. Es tremendo, ¿no? Sí, Porque- que el atraso en algunas decisiones, hasta diría, me Sí. animo, es mi Tal y como hipótesis cuál. exclusiva, nadie, Sí. y no tengo herramientas, pero Sí. creo que el atraso de la conferencia de Caputo tiene que ver, Con eso. en el fondo, con que no se ponían de acuerdo en discusiones de reparto de cosas. En que los 4 o 5 grandes actores que se están repartiendo los grandes negocios Sí. no terminaban de. Llama uno, llama al Sí, otro, pará dice, esto. no, pará, esa era para mí. En las medidas que anunció Caputo el otro día, que son las primeras medidas económicas que empezaron a definir un poco ahora nuestro presente. Pareciera que pasó un montón de tiempo y pasaron Sí. 4 días. ¿Qué negocios se hicieron? No, primero esa es la que conforma la bolsa de dinero. Sí. Porque ya no era la casta, sino la gente la que iba a poner la guita. Bueno, la primera cuestión. Ahí todavía no se definió
quién es como decís vos. No. No está Esa- definido quién se está llevando esa bolsa. Basualdo, La están haciendo. Claro, Basualdo habla en todo el proceso de valorización financiera. Eduardo Basualdo, no sé si lo conocen, Sí. un economista muy reconocido. En la época de valorización financiera hace un análisis parecido a este. Dice, yo se lo copié a él en realidad. Dice, bueno, en ese momento todas las políticas hacen una transferencia de ingresos del trabajo al capital. Y esa guita es una guita en disputa, que se la llevan determinados actores. Esto es lo que estamos discutiendo. Entonces, para mí, las primeras medidas son eso, generar esa bolsa de guita. La torta. Claro, ¿a quién se la sacamos? Y a todos ellos. 0,4 a los jubilados, le sacamos a los laburantes, revertimos el impuesto a la ganancia, Devaluación. le clavamos la devaluación, regulamos algunas cosas, bla, bla, bla. Bueno, todo eso conforma un mecanismo de transferencia de ingresos. De distintas formas, alguna manera directa, es decir, yo te recorto obra pública, si querés ahí perjudicado, y con esa masa de guita quizás de manera directa se la doy a otro. Ahora, la devaluación es, si querés, indirecta. Cuando yo devalúo me aumentan los precios, pero mi salario no. Entonces le tengo que dar una parte creciente de mi esfuerzo a Pagani, a Arcor, Sí. cuando me aumentó los precios. Sí. ¿Se entiende? Sí, pero Sí. todo el proceso finalmente, cuando No es vos muy lo difícil veas... de entender la transferencia de Claro, ingresos. cuando lo veas en transferencia de ingresos, ahí hay una masa de guita que después hay que Sí. ver cómo se reparte. Y la discusión del reparto es tremenda, porque puede ser por mecanismos fiscales. En el medio están los acreedores de deuda. Caputo, ¿a quién representa? Me lo olvidé. Caputo es el Deutsche Bank, JP Morgan, sí, la banca internacional. Tiene los bonos nuestros. Entonces, ¿ese a qué va a jugar? Y va a jugar a tomar deuda y que los intereses de deuda sean un mecanismo, después garantizarle salida en dólares, pero que los intereses de deuda sean un alto negocio en la Argentina y que parte de esa bolsa de plata que generaron vaya para ahí. Entonces, no me acuerdo, ahora repaso en todo caso, pero digamos, hablamos de la suspensión de la obra pública, de lo que tenía que ver con la devaluación. Tengo tu informe acá. Tarifas. Bueno, Me lo las mandó Julita. Las tarifas. tarifas, el transporte. Reducción Es de una- subsidios a la energía, aumentos al 100% de la AUH y del 50% de la tarjeta alimentar, que parece un aumento, pero no lo es, porque No, está eso muy por debajo de es el tremendo. aumento de los precios. Invito a Y hacer el- congelamiento de planes potenciar trabajo Que ese es de acuerdo al durísimo. presupuesto 2023. Sí. Ahí es está. durísimo. Ese es un mecanismo donde te hace una masa de dinero directa. ¿Saben cuánto? Nosotros hicimos el cálculo de una inflación de 20-20-20, 15-15-15, que nos quedamos cortos para los próximos 6 meses. Si yo hago ese cálculo... 20, 15, 15, que los meses. Inflación, Y 20, pero ya 20, diciembre, empezando por enero. ¿eh? ¿Diciembre 20? No, ya me quedé corto. Sí, Lo habíamos ¿no? hecho cuando hicimos eso hace 5 Sí. días atrás. Que ya ¿Y en era. diciembre cuánto se estima que puede llegar a ser? Y para mí ¿Un va a ser 30? más cercano de 25, entre 25 y 30. Ay, Dios. Los datos en absoluta exclusividad Sí. de nuestro relevamiento de precios de alimentos y algo de productos de limpieza nos da arriba de 35. Ujú. Y si alimento está arriba de eso. Sí. 39 nos Sí. da, de hecho. Sí. 39. Que son los Alimentos. productos de primera necesidad, es lo Sí, que la gente ponderados más por el pobre. INDEC, ¿no? Digamos, Sí. con la lógica del INDEC nos da 39. Ayer lo terminamos. A la semana pasada. A esta semana. Así que, digamos, Sí, ya se es nota la medio calle. Viste difícil que la no gente quede está muy diciendo, alto. pero ¿cómo? ¿Vos qué pensás que están buscando, además de la transferencia de ingresos, que es un robo directamente, ¿no? ¿Piensan que la gente va a aguantar? Fede Vázquez tiene la teoría de que todo esto es para terminar con una dolarización más pronto que tarde. Me gusta su hipótesis. Recién la hablábamos fuera del aire y me gusta. En el sentido de que. A ver, en realidad, ¿cuál es el éxito? Para mí la pregunta es: ¿cuál es el éxito de la política de Milei? ¿Sí? ¿Cómo diríamos que él podría ser exitoso? Si nos va bien a nosotros, no, tachen la doble, está descartadísimo. Está el lugar común ese que dice que le vaya bien a Milei y nos va bien a No, todas. claramente no. No, amigo. Si lo pensás un cachito, el objetivo es modificar Sí. estructuralmente la dinámica de la economía argentina y, si querés, para el común de la gente, convencerla con una baja de la inflación pronunciada. Ese sería el éxito. Claro. Una pero nueva yo lo estabilidad. descarto. No. Por eso una nueva estabilidad con, por supuesto, mucha exclusión. Con una sociedad partida, con una desigualdad que la Argentina no vivió porque existió el peronismo,
¿no? Es decir, no existe en la Argentina. Alguno de ustedes habrá viajado a países de Latinoamérica y vos ves dos sociedades partidas. Sí. Recién Fede me contaba eso. Dice, vos ves en otros países el country y un barrio súper humilde. Sí, no hay clase media. No hay clase media. Bueno. Yo no conozco gente de clase media en Chile que conozco muy bien. Mi mamá es chilena. No conozco, bueno, real. Vas a Perú y él es igual. Tenés el barrio Miraflores, que la élite, además la élite es poderosísima. Y después tenés masas totalmente empobrecidas, con, viste, qué sé yo. Donde en la casa que vos te podés llegar a alquilar en Brasil siempre todo es medio precario, medio pedorro, esas cadenas que son plásticas. Es todo medio así. Uh-huh. Casi todo. Claro. Salvo que ya pegues ese salto. Pero sí, lo intermedio. La economía en esos países en general no te permite el ascenso social. Bueno, exacto. Porque además el ascenso social es esto, tenés que pegar un salto tan grande que no existe. No tenés el escalón del medio. No hay escalones en el medio, entonces no hay forma. Bueno, a mí me parece que, digamos, si hago un poco de futurología, digamos, se podría llegar o pretenden llegar a una sociedad en ese aspecto. En realidad no es que en sí están pensando en una sociedad de ese tipo. Lo que están pensando es que el motor de la economía no puede estar discutido con los laburantes. No tienen que ir a su lugar subordinado histórico, que es el del disciplinado, donde no tengan nada que ver. Miren, Milei en el primer debate, dice una cosa que pasó casi desapercibida, pero para mí fue como muy ilustrativa. Yo ya lo había escuchado, pero lo dijo y me sorprendió. Dijo lo siguiente, nos criticó a la heterodoxia, sí, los keynesianos en realidad. Dijo, bueno, ¿por qué esos creen que el consumo es el que mueve la economía, que hace crecer la economía? Sí. Eso está mal, dijo. Así dijo textual. ¿Y qué sería para él? Es la inversión. Y lo dijo textual, búsquenlo. Dice, es la inversión. Y entonces tiene que mejorar la tasa de rentabilidad de las empresas. 2 más 2 es 4, Sí. Si mejora la tasa de rentabilidad, medio que de la torta te tenés que quedar con un cacho mayor. El capital y menos el trabajo. No hay tutía ahí. Lo que pasa es que cuando Milei dice eso, hay gente que por ahí tiene un comercio, un kiosco y piensa que se refiere a ellos, ¿no? Claro. Me parece que hay algo ahí también de, no sé si hay una cosa aspiracional o cuando habla del sector privado, de los comerciantes. Sí, o cuando habla como si quisiera incluir a más gente de la que incluye. Cuando habla de impuestos. De reducir impuestos. De reducir impuestos. La verdad, yo he hablado con vecinos míos, interpretan cualquier otra cosa menos lo que verdaderamente. Pero vos no pagás impuestos. Vos sos monotributista, lo máximo que pagás es el monotributo. Flaco, cuando habla de bajar impuestos, no está hablando de vos puntualmente. Entonces, como que entra todo como en una confusión. En el caso del transporte, él hace ese ejemplo, ¿no? Dice, nosotros le bajamos impuestos a las empresas, entonces la tarifa va a ser más barata. En la práctica no va a pasar, porque la tarifa además va acompañando el precio del combustible, y si vos desregulás el combustible, te va a subir la tarifa. Así que no va a pasar, pero intentan mostrar que el mecanismo de la baja de impuestos a vos te beneficiaría. Ahora, si yo le reduzco impuestos en general, yo hago un corte transversal, por ejemplo, ellos hoy tal vez a la noche reducen o hacen una curva de reducción de bienes personales. ¿Quién paga bienes personales? Sí. El 5% que tiene más bien en la Argentina, un poquito más, el 8, el 10%. Alguno quizás se puede quejar, bueno, puede ser. Ahora, el 90% no lo garpa. Entonces, el que paga el 10% probablemente no tome el bondi y está financiando parte del boleto. Claro. Entonces, sacar el impuesto no te conviene a vos, le conviene a él. Vos vas a pagar más caro el boleto y el que no va a pagar el impuesto va a ser el otro. Y paralelamente te enchufan de vuelta impuesto a las ganancias. Y bueno, y además te afectan en eso. Pero volviendo a la discusión de inversión versus consumo, cuando nosotros decíamos que era preperonista, en serio es así, porque la discusión esa es una discusión separada por 130 años de diferencia entre un economista inglés que se llamaba Say, Jean-Baptiste Say, que escribe en 1802, y Keynes en 1936. Sí. Entonces discuten los dos. El primero que dice, estaba mirando la revolución industrial y dice, che, hay más producción, y siempre se vende. Con lo cual dice, lo que mueve la economía es la oferta, porque nosotros producimos más y funciona. No estaba mal lo que decía, pero estaba virándolo en un momento determinado.
130 años después, Keynes le dice, no, mira, la chocamos toda. Si la la gente chocamos, no tenía claro. plata. No importa que vos produzcas. Claro, puede haber crisis de demanda, le dice. Sí, Puede haber crisis de demanda. Y entonces no funciona siempre así. O aparte, perdóname, Keynes empieza a pensar esto después del crack del 29. Claro, exactamente. Él Y está dice, viendo "Che, otra película. sí, pero aparte, después del crack del 29, lo que dice es, resulta que la demanda era importante. Claro. Y de hecho, Y la economía la mueve eso, que la gente común pueda salir y comprar Sí. y hacer su vida. el Es decir, pensamiento comprar sus hegemónico hasta el crack del 30 no era ni keynesiano ni mucho menos. Es decir, Sí. arranca después de ese momento lo que después tuvo hegemonía, si querés, en términos de pensamiento económico hasta los 70, con la etapa, si se quiere, más de la financiarización. Hablando de esto de los impuestos, y ahí dabas el ejemplo de bienes personales, el 10% de la población, y el otro 90%, que es la que usa el transporte y la que, dejará de tener un transporte subsidiado. Hay otra cuestión bastante instalada en la población, sobre todo la población que votó a Milei, es la idea de que como hay un nivel de informalidad muy grande, la mitad del país que trabaja sostiene a la otra mitad que no trabaja, ¿no? Ahí me parece que también está muy metido eso de yo con mi trabajo y mis impuestos y mi aporte excesivo estoy bancando a otro que no está aportando. Me parece que es otra falacia que está muy presente y que en este tipo de La elecciones... argumentación está. Ahí hay dos cuestiones. Es muy interesante eso, y hay dos cuestiones para analizar. La primera es, en la Argentina hay una crítica generalizada a la presión fiscal. Nunca hubo, y lamentablemente es muy difícil de hacer, un análisis de presión fiscal atravesado por nivel de ingreso, por deciles, supongamos. Claro. Porque hay una presunción detrás de lo que vos decías. Y yo lo he visto en la sociedad rural, hacen los cálculos en algunos liberales y demás, que hacen el cálculo tomando la presión fiscal, considerando que solo pagan los que producen. Y yo sí, pero pará, y yo soy desocupado. Cuando voy a comprar al supermercado, ¿que no pago el IVA? Claro. ¿Cómo es la cosa? ¿Se entiende? Y lo sacan, lo excluyen. Metodológicamente es una burrada y fenomenal. Yo he visto informes diciendo ¿Y de eso. dónde recauda más el Estado? ¿Del Cuando- IVA o de lo que cobra? No, en general del IVA, pero cuando vos ves claro, está bien, digo, Sí, sí. pero cuando vos ves sobre presión fiscal, si lo pudieras hacer con alguna aproximación, ves probablemente que el desocupado tiene una presión fiscal Claro. mucho más elevada, sencillamente porque su ingreso es más bajo. Porque claro, es proporcionalmente al ingreso que tiene es más lo que paga. Entonces, paradójicamente, tiene mucha más presión fiscal el desocupado, el que tiene un ingreso Sí. bajo, que el que tiene un ingreso alto, que además tiene muchísimos mecanismos de ilusión, evasión. Nosotros hicimos lo pueden buscar, una investigación con la Freddy Chevert, llaman losricosdeargentina.com.ar. Sí. Lo más interesante de esa investigación es ver las estructuras patrimoniales o comerciales de los grandes empresarios argentinos y cómo la arman. Son cajitas, una cajita dentro Todas de Mucho, mamuchas. mucho Irlanda, mucho Delaware, mucho, bueno, además de todo eso. Luxemburgo, Países Bajos, España, Delaware, Islas Vírgenes, Sí. lleno en Islas Vírgenes. Pero hay empresarios, Pablo Roca tiene, Luxemburgo, se llama R&P and Partners, Rock and Partners, es una fundación. Es dueña, lo único que hace es ser dueña de una sociedad en Países Bajos, que se llama Techin Holding. Esa es dueña de otra, o sea, su única tarea es ser dueña de otra que es dueña de otras dos, todas en Países Bajos. No hacen actividad, no producen nada. Empiezan a producir en el quinto eslabón. Escucharon bien, en el quinto eslabón. ¿Para qué arman esa estructura? ¿Para invertir en la Argentina? ¿Me están jodiendo? No. Bueno, ¿Y esa... cómo es que con esas estructuras chorean plata? Nos chorean. No, tienen un montón de mecanismos. Sí. En realidad, eso permite ocultar quién es el verdadero dueño, que no es una cosa menor. Técnicamente se llama beneficiario final. Hace algún tiempo hubo una normativa que era de planificación fiscal que te obligaba a mostrar cómo vos organizabas tu patrimonio para pagar o no pagar impuestos legalmente, pero me tenés que contar. Eso lo hacen los países serios, ¿no? Acá cuando lo hicimos era un quilombo fenomenal. Pero tienen otros mecanismos. Tienen mecanismos, yo con una empresita mía me compro otra y me transfiero la ganancia.
¿no? Es decir, ubico la ganancia donde yo la quiero ubicar y pago impuestos donde quiero ubicarlo, o cago a los socios minoritarios en la sociedad que los quiero perjudicar. Sí, te permiten un montón de mecanismos de elusión, evasión, de evasión de responsabilidad. Esto es una cosa difícil de mensurar, pero importante. Es decir, si vos tenés que hacerme un juicio porque yo te eché y la empresa está en Luxemburgo, No, anda a buscarla. Claro. ¿Se entiende? Es decir, logran que la responsabilidad jurídica está mucho más oculta incluso que lo que digamos, el armado pensado incluso para evadir, que obviamente es parte de la agenda principal. Sin embargo, se quejan de la industria del juicio. Sí, bueno. En la cuestión de la informalidad quería decir esto. Había una segunda cuestión. Primero es esto de la presión fiscal por decil, si querés. Pero la otra cuestión es, si alguien quiere discutir la informalidad en la Argentina, yo les propongo que estudie 10 minutos. No les pido un año, 10 minutos. ¿Por qué esta huevada de yo recorto impuestos y va a funcionar? Que es esta premisa de yo no contrato porque es caro. Sí. Tengo un boliche y yo, si fuera gratis, voy a contratar 1000 personas. Total, Sí, no mentira. funciona así. Yo contrato porque necesito gente para laburar. Sí, Entonces hay una previa al costo laboral, que es la actividad económica. totalmente. Fede me lo decía recién. Sí, y que efectivamente nosotros es así. tenemos un bar y que en realidad el hecho de que, por ejemplo, no tuviéramos que pagar cargas, no te mueve la economía del bar. Vos lo que necesitas es tener el bar lleno. Claro. Y si la gente deja de venir al bar porque no tiene un mango en el bolsillo, ahí vamos a tener que cerrar el bar. Y ahora vamos a los informales. ¿Dónde están los informales? ¿Cuál es el problema de informalidad en la Argentina? El que evade. El grande que evade. A ese es palo. No es eso es palo. Es decir, lo tengo que sancionar, no quitarle las multas. Estamos haciendo lo contrario. Sí. A la pequeña unidad productiva, una familia que tiene una empresita y no sé qué, y pagar los cargas sociales no puede, a ese le tenés que reducir las contribuciones patronales. Sí. La ley de 2014, que reducía por tamaño de empresa. Entonces, a esa la tenés que ayudar y tratar de insertar en el mercado formal. Ese sí le tenés que dar eso. Y después tenés bolsones de informalidad. Casas particulares. Es re barato contratar a una persona que trabaja en una casa particular. Sin embargo, el 70% está informal. Y eso tiene más que ver con una cultura de mierda. la Bueno, verdad, porque... pero ahí tenés que tener políticas específicas. Sí. Las últimas políticas que se dieron, que la persona iba, hacía el trámite, no sé, viste, mecanismos. Sí, que de hecho había uno que el Estado te pagaba las cargas de los primeros 6 meses, Eso, una cosa así. exacto. Y después, bueno, ya queda formalizada. Claro, entonces, y después la tenés detectada, entonces ahí es más fácil. Pero tenés que tener políticas específicas. Si vos querés trabajar entre las tres cosas que dije, tenés el 99% de la informalidad en la Argentina. Entonces, que yo reduzca contribuciones patronales para Telefónica de Argentina no me resuelve nada. Nada es nada. Cero. Solo le da un beneficio a esa empresa. No, Que además es lo puede pagar. Y es lo que vos decías en el video que se viralizó. No es que perdían plata. Obviamente. No, ganaban un montón de plata. Hernán, ¿por qué pensás que... bueno, son las ideas de la escuela austríaca, que entiendo que aparte es una cosa como muy, muy marginal, que ahora ya en la práctica ni siquiera la están aplicando como en la hipótesis de laboratorio. Están haciendo algo más mixto, porque aparte está Caputo. Sí. Pero están aplicando algunas cosas que nunca vimos, ¿no? Y sí. ¿Qué es lo que más te sorprende a vos de la política económica que está llevando adelante Milei? La ferocidad, la velocidad. Tengo un problema que es que lo han dicho y yo se los creía, digamos. Claro, Entonces, como que no me o sea, las 10 medidas de Caputo no me sorprendieron. No. De hecho, las tenía más o menos punteadas. No, pero no es que lo sabía, digo, si vos más o menos lo venías siguiendo. Sí, porque quizás también lo que está más la me- discusión de, al final, están haciendo todo lo que dijeron que iban a hacer y hay gente que Sí. te dice, no, porque en realidad la gente la tenían engañada. Quizás Hay lo- algo de cierto en las dos, ¿no? Porque por un lado me parece que a la gente lo que le decían era, lo va a pagar la casta, pero después hay otras cosas que en concreto sí venían diciendo todo lo que iban a hacer. Quizás lo que más me sorprendió a mí Sí. es lo que acompaña eso. ¿Cómo ¿Qué qué? es? Es el discurso fatalista. Mm. Ese sí, quizás no lo tenía en radar. Sí, más o menos sí, pero me pareció que pusieron particular hincapié. La ¿Cuál es el extorsión. discurso fatalista? Solo, no hay otro camino que la motosierra y que hacerte percha. No hay otro camino, es por tu bien. Thatcher. Es Thatcher, Tina de Thatcher, es eso.
No hay alternativa. La alternativa es esta, es la única. Hacen mucho hincapié en eso, al punto tal de que el propio Caputo, cuando hace los anuncios, arranca diciendo, hace fatalismo, que es muy noventista, pero hace fatalismo con el tema de cuál es la causal de todos los males, el mal de todos los males, que dice es el déficit fiscal. Dice es el déficit fiscal. Y están todos equivocados, detalla todos los demás estamos equivocados, es el déficit fiscal. Y el fatalismo sí me parece que es una característica que además, en términos económicos ahora sí, no es menor. Si yo logro convencer a la sociedad que efectivamente es así, quizás soporta. Sí. O soporta un tiempo. Ahora, quiero decir también, en clave de déficit fiscal, por ejemplo, mi gran diferencia es el diagnóstico respecto de cuál es el origen de los problemas. ¿Quién se la está llevando ahí? Caputo dice déficit fiscal. Alguien fue, yo no sé, datosmacro.com. Entra en 2 minutos. Sí. Es una página que releva la información desde el Fondo Monetario Internacional, releva la información de un montón de variables macroeconómicas, entre ellas el déficit. Buscan déficit total. Buscan Brasil. Hace 30 años que tiene déficit. Déficit enorme. Siempre tuvo déficit. Sí. Y la serie se corta en 30 años. O sea, no sé si no tuvo antes de eso. ¿Y la inflación cuál es? Y la inflación, ahora debe 6 ser. anual. Sí, no debe llegar. Y tomó una medida Lula en estos días porque viste que también igual estaban presionando por un ajuste fiscal en Brasil y él tomó la medida del impuesto a las super riquezas. Eso es interesante también. Porque ahí hay esta discusión de hay otro camino o no hay otro camino. En el fatalismo de cómo resolver el déficit, si es que yo primero cuestioné si había que resolverlo. Pero, porque es un problema de financiamiento y nosotros tenemos un problema de dólares, pero no me iba a meter en eso. Pero la otra cuestión es esta, es decir, ¿cómo solo puedo resolverlo con este camino? Además de que no era la casta, pero ¿solo lo puedo resolver de esta forma? No, pará. Y de la separata que había traído Massa. Hay que acordarse de la separata porque había otros lugares, ¿no? 4.7 del PBI se llevan esos muchachos. Nosotros nos cansamos alguna vez. Nuestro espacio político nos pidió un informe que no fue publicado, que era una investigación, un análisis sobre esta cuestión, básicamente de la separata. Nosotros fuimos un poco más allá e incorporamos algunas otras cosas que no estaban, porque era para hacer algo, para plantear una separata, digamos. Claro, para plantear por dónde se podía ir a buscar. Sí, exactamente, dónde había plata. Que vos podías hacer una cosa que era reducir el déficit sin afectar la actividad económica y sin meterle la mano en el bolsillo a la gente. Eso lo hace cualquiera. Lo que hizo Milei ahora es ¿cómo vamos al déficit? Entonces, pasaba esto. No, por ejemplo, después se retoman algunas cosas, pero bienes personales. Nosotros decíamos, bienes personales, los campos no garpan. No garpan acá ni afuera. No garpan. Debo tener una casa, garpa, pero si tenés un campo, no. ¿Por qué? ¿Pero un campo productivo tampoco? Paga si es productivo, paga por la producción, pero no por el campo. Categoría 3, pero no por el campo, no en bienes personales. Claro. Entonces, que comúnmente son los dueños de los campos, no son los que producen. Bueno, en muchos casos muchas veces alquilan, Pero no digo ganancia, digo bienes personales, no la carga sobre el patrimonio. Ganancia mínima presunta. Ganancia mínima presunta la eliminó Macri. Era una especie de adelanto de ganancias por una presunción de que por los bienes que vos tenías ibas a ganar plata. Bien, y se compensaba con ganancias. Si después ganabas, no habías pagado. Bueno, Macri la eliminó. El quebranto, el uso del quebranto. ¿Qué es el uso del quebranto? No me quiero poner técnico, pero si a vos te da, si vos en un balance te da pérdida, esa pérdida la podés usar compensando ganancias futuras. Cuando tenés el año que viene tenés ganancia, podés usar la pérdida del año pasado y no pagar ganancias. ¿Se entiende? Es decir, pierdo 100, gano 200, pago por 100 el segundo año. Es más o menos así. Lo que decía la norma era que vos podías usarlo ese quebranto en 5 años, sin ajuste. 5 años. Si entonces yo te dejaba, vos ganabas 200, te dejaba usar 20, no 100. ¿Se entiende? Me pagabas el 180. Sí. Bueno, Macri lo retrotrajo también eso. Y creo que en la gestión de Alberto también, creo que fue aquí a 5, después se redujo a 3, no me acuerdo qué hizo Guzmán, qué sé yo. Pero ahí, digamos, dejaste de percibir guita
por ese beneficio. Bueno, también proponíamos eso. No me acuerdo, había otras cosas, pero... Hernán tiene que ser ministro de Economía en algún momento, si ni este loco. fuese un país. No Ni digas. loco. Nadie quiere agarrar la papa esa tampoco, ¿eh? De un gobierno nuestro, Hernán, sí. No, claro, Con- este es. Con un gobierno Cristina. nuestro, pero ¿Con Cristina solamente? Sí, con Cristina Bueno, todo. Hasta convencerla. Pero Cristina ya se fue. No sé, ¿eh? No sé. Ese- Dijo que estaba a 2 cuadras el otro ese día. barco ya tampoco partió, que- no. Dijo que Yo estaba soy a un 2 cuadras. militante, la verdad. Sí, y bueno. Esa es la Sí, respuesta. no, igual hashtag soltar, porque me parece que sí. Sí, sí, sí. No estoy pidiendo que sea ella, no. Lo que estoy diciendo es que, Si ella acompaña, es otra cosa. Que tal con vez le esa toque a alguien convicción más. uno puede hacer cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y te lucís además. Bueno, después tenés todo lo de las LELIC, que igual a mí, Alfredo ya nos hizo una clase con pizarra y todo, pero que lo que nos vino a decir Alfredo es, no es un problema grande. No. Ahí hay un, como sobrediagnosticada por parte de ellos la LELIC. Sí, en Pero al volumen final Alfredo sí. nos terminó explicando que nuestra platita en los plazos fijos Claro. formaban parte de ese quilombo, cosa que yo no sabía. Ese es el eje principal. Bueno. El eje principal es que las LELIC tienen una connotación negativa. Para un cachito. Sí. Es el ahorro de los Sí, argentinos. bueno. O sea, para un cachito, porque lo que discuta de la LELIC, que la queremos matar, es lo que vas a hacer con mi ahorro. Bueno, Eso es importante de saber. La gente dice, ay, la LELIC, qué sé yo, una cosa técnica que nunca voy a entender. Tiene que ver con tus ahorros. claro, es la contracara. A ver, es muy sencillo. Yo voy al banco, deposito mi plata. Entonces la deposito, la inflación es alta. Entonces digo, bueno, haceme un plazo fijo para tratar Sí. de no perder. Perfecto. ¿Qué hace el banco? El banco tiene esa guita, me tiene que pagar una tasa de interés a mí, 133, perfecto, ahora 110. Y entonces se da vuelta y dice, bueno, voy a hacer guita con esta guita. Fantástico. Se la doy prestada en un crédito a alguien. Y nadie viene a pedirme un crédito porque la tasa es muy alta, porque la inflación es muy alta. Entonces, ¿qué hacemos? No hay demanda de dinero. Listo. Va y toca el timbre en el Banco Central y la deposita ahí para que le den 133 para pagarme mi interés. Esos son los LELIC. Ay, las reentendí. Sencillo. El Banco Central, Ahora te hago Pero una para, pregunta. ahora, ¿cómo es que están ajustando nuestros propios ahorros? porque básicamente me están ofreciendo 110 de tasa. Sí. Cuando la inflación es- 110 debe ser 250 efectiva, es decir, el equivalente a una inflación de... Me corrijo, vamos de nuevo. 110 es el 9% mensual. 9. ¿Estamos? 9%. está. ¿Cuánto va a ser la inflación? 20, Bueno, 25. va perdiendo. En la diferencia, Vos si vos perdiste. lo dejaste en un plazo tradicional, el plazo fijo tradicional, Sí. la perdiste vos. Bueno, y ¿Qué ahora hace lo la- que quieren es sacar, perdón, los plazos, los UVA que están atados a la inflación. Eso Sí, es lo que ahí quieren. tienen un problema que es que en realidad el plazo fijo UVA común ya, cuando vos lo querés operar, no está. Sí, ya no está. Está el precancelable, que sí, es mejor. Bueno, no, porque desregularon la precancelación. Entonces, si el UVA tiene un periodo más largo que el tradicional, que es mínimo 30 días. Este de 90, 120, 180. Entonces, yo lo tengo que hacer a 90 días. Lo puedo que precancelar antes, sí, pero ahí el banco me cobra lo que se le da la gana. ¿Se entiende? Entonces no me sirve, tengo que esperar los 90 días. Y acá la discusión, che, dentro de 90 días, ¿qué onda? ¿Qué? Bueno, no sé, es mucho. Claro. No me pregunten ¿Cuál, eso. cuál de todos estos cambios estructurales que se están planteando y que claramente vamos hacia ahí son reversibles en un plazo, No, por ahora todos. Por ahora. por ahora todos? Vamos a ver esta noche. A mí me preocupa que quieran privatizar YPF. Mm. Hay cosas que son difíciles de resolver. Privatizar YPF sería de una de una dificultad fenomenal para la Argentina, porque te implicaría que vos no tengas la empresa testigo para discutir en el sector. Me corro de la empresa en particular. Cuando hablamos de regulaciones, antes mencionaba algunos ejemplos, quizás la mejor de todas las regulaciones es que vos tengas una empresa testigo en cada sector. Eso Si es lo que nosotros está hubiésemos Vicentín, tenido claro. Vicentín, yo te discuto el mercado de grano con una empresa que está ahí. Entonces te acopio, te Desde vendo, adentro. te pago más alto a los Bueno. productores y los obligo a los demás a Como un hacerlo. precio. Pero fíjense que no es ninguna normativa en particular, lo hago desde las leyes del mercado. Claro, claro. Entonces nadie me puede decir nada. Si me das a elegir, es la Bueno, mejor de las entonces regulaciones. es por eso que molestan las empresas nacionales. Obvio. Y acá quiero hacer una reivindicación Mm. del segundo mandato de Cristina, Ajá. que yo siempre lo he elogiado porque es un mandato que tuvo
poco crecimiento, 0,4% anual acumulativo de PBI, pero tuvo una distribución del ingreso del orden de los 6 puntos. Ella hace una cosa que funcionó muy poquitito, porque después en 2015 ganó Macri, pero inventa un organismo que se llamaba AMPE, Ajá. con doble E final. Nadie sabe lo que era. No, la verdad que ni me Era una suena. cosa maravillosa. ¿Qué hacía? Hice un organismo que centralizaba las decisiones de todas las participaciones accionarias que tenía el Estado en todas sus empresas. Entonces estaba YPF, estaban todas las que se habían recuperado con la recuperación del sistema previsional. Entonces, tenías el Banco Macro, ¿no? El Techín, un cacho, Clarín, ¿no? Y después tenías las propiamente dichas, no sé, Aguas Argentinas, Sí. bueno, todas las empresas que habías recuperado. Sur de Norte. Sí, esas tenías De participación. Pero después tenías las propiamente estatales, no sé, NARSA, supongamos. Bueno, entonces te permitía discutir en una mesa que hacíamos. Sí. De ahí sale que el banco hipotecario financia el Procrear. Claro, fundamental. Y vos tenés directores en esas empresas, entonces vos vas a los directores y che, nosotros proponemos tal cosa, ¿no? Y además te permitían el directorio, por ejemplo, no distribuir dividendos en efectivo. ¿Para qué? Para que no se vaya el dólar. No hay una ley ahí, no había ninguna regulación, ningún control, no es precio justo. No. ¿Se entiende? Simplemente tomaba decisiones Tremendo. con lo que tenías. Sí, decisiones que ponen el foco en la gente. Sí, que te permiten que vos, la decisión política, llegue efectivamente digamos, a los resortes de la economía. Habría que pensar cuánto era del PBI, debe ser 3 puntos del PBI eso. Sí. Es decir, tenías una representación zarpada. Claro. Tal vez más. Entonces, estabas discutiendo la economía en una mesa donde Bueno, ahí tenías estaban actores los videos de Moreno metiéndose en las juntas de Clarín. Bueno, eso es anterior, Ah. pero Es efectivamente. un poco la lógica. Bueno, Axel se hace conocido porque Paolo Roca no lo deja entrar. Ujú. Ya era un poco conocido, pero se hace más famoso, pues sale en la tapa de Clarín, Sí. porque Paolo Roca no lo deja entrar a la asamblea de accionistas. Claro, y del él era directorio, representante del Estado. y él iba en representación del Estado. Te iba a hacer una pregunta. Esta modificación en la tasa de interés de los depósitos, de los plazos fijos, ¿qué busca el Estado? ¿Que la gente vaya a quitar la plata del banco? No. ¿Qué busca? Que exactamente? pierda valor. Solamente. Sí. Porque si te quedás ahí, perdés. Bueno, tiene como objetivo que vos pierdas. Y lo que- ¿Por qué que pierdas? Porque eso significa Que alguien gana. que caigan las LELIC. Mm. Claro. ¿Se entiende? A ver, la conclusión de lo que pasó el otro día es, después de que... ¿El otro día la cuándo? casta- ¿Cuál de estos días? Cuando redujeron la tasa. Ajá. Después que la casta ya no era la que iba a agarpar la cosa, sino íbamos a pagarlo todos, el segundo episodio, es decir, lo podés contar bien como los chistes que contás, primer acto, el Sí. segundo acto es, te bajo la tasa de plazo fijo y entonces desarmo la LELIC a costo de tu ahorro. Claro. Sencillo. Al final no Pero lo no- pagaron los bancos. Pero no tuvieron miedo de que la gente Lo pagamos vaya nosotros, y todo, re- con nuestros ahorros. y retire la plata y Sí, quiere ir al esa es blue, una posibilidad. Ponele, porque ahí puede haber alguien decir, bueno, yo la saco y voy a comprar No, dólares. pero al mismo tiempo también no hay una claridad respecto de la inflación, porque aparte la tasa es 110 y la gente no sé hasta qué punto calcula la tasa anual en base a la inflación actual. Hay algo ahí que es medio tramposo y que juega también con que la gente tiene que vivir y no hace curso de economía para... Una parte se va a quedar en tradicional, otra parte se va a ir a plazo UVA y de última tenés un plazo más largo, 90 en lugar de un mes. Una parte, insisto, se va a erosionar porque se quedará ahí, otra parte saldrá. Ellos juegan a que una parte que salga vuelva a ensanchar la brecha, pero redujeron la brecha, eso sí es un acierto. Redujeron la brecha con una devaluación sideral, pero lograron reducir la brecha, Nos ¿verdad? mataron, pero bueno. A 20%. Entonces tienen algún changüí para que la brecha vuelva a subir. O sea Sí. que un dólar se vaya a cuánto. No, supongamos que la brecha hasta 50 pueden mostrarlo como un éxito igual. Si reduje Sí, la brecha a la porque mitad. estuvo más del 100, claro. Entonces tienen algún margen. Ahora, esto no resuelve la cuestión de... A ver, yendo un poquitito más allá, yo reduzco las LELIC. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, se supone que los inversores y demás ven que estás emprolijando la hoja del balance del Banco Central. No emito, porque no te tengo que dar... ¿Por qué no emito? Porque no te tengo que dar los intereses de tu plazo fijo. Claro. No emito porque te estoy cagando. Sencillo. Y entonces, como no emito, bueno, tiendo a bajar la expectativa inflacionaria futura. Bien, el mercado interpreta eso. Bueno, yo tengo mis discusiones, pero esa es un poco la lógica para tratar de entender hacia dónde van. ¿Podrían esta venir cuestión. inversiones
Yo creo, es buena la pregunta, yo creo que a la usanza de lo que les pasó con el endeudamiento, cuando lo nombran a Caputo, en realidad, ¿se acuerdan que Milei dice, no voy a decir ministro de Economía para que no me lo cascotee? Sí. A la semana va y lo dice. Sí. Bueno, ¿qué pasó? En realidad es mentira eso. Lo que estaban discutiendo era a quién iban a elegir, porque estaba en disputa ese cargo. Y entonces venía Nielsen, que le decía, yo traigo guita de los árabes. Sí. Te Qué traigo ganas de 20.000 meterse en un millones. quilombo igual, ¿no? Y venía Caputo y decía, no, Sí. yo te traigo 20.000, no sé qué, así. ¿De dónde los iba a traer Caputo? Bueno, no, de distintos lugares. Cada Sí. uno le ofrecía una Pero cosa ponele distinta. de los fondos de inversión, esas son sus relaciones. Claro. Bueno, finalmente optaron por Caputo porque Sí. era la salida endeudadora. Ahora, fueron a Estados Unidos y el fondo le dijo, sí, genial, está buenísimo el programa que hicieron. Plata no te voy a dar Cri, más. cri. Sí, claro. Es más, le hicieron casi una mojada de oreja que le dijeron, no, en todo caso, si quieren, pidan el fondo de resiliencia. Sí, La Argentina puede pedir a lo sumo 1.400 millones de dólares. Sí. que re poquito. Nada, es un chiste, quieren 20 y le ofrecían 1.400. Claro. Fue casi una Escúchame, mojada de Lo oreja. raro es Y- que y el lo- y Fondo lo de- Monetario no fue quien pidió en aquel momento la renuncia de Caputo porque había Sí, utilizado los no dólares. les cae bien, pero yendo al final, Sí, no le quieren dar plata a la Argentina. no, en general, los Y inversores. yo creo que tampoco hay una intención de venir ahora, de venir inversiones. Ahora, si le sale bien a la usanza de Milei, es decir, logran que este ajuste feroz, la gente la Argentina no se incendie dentro de 6 meses y empiecen a bajar la inflación, bueno, ahí tal vez dicen, bueno, ahora sí te la damos la plata o venimos a invertir. Y los chinos no quisieron renovar el swap. Sí, ahí hay alguna confusión, no queda claro, pero yo entiendo que los chinos están, digamos, no lo tomaron muy bien No. los cuestionamientos. Y no fue muy, Es que fue muy maleducado. diplomático, no fue muy diplomático con los chinos. Hicieron, yo no Aparte igual subestimaría es muy nunca en mi vida descaradura a los decir, chinos. a estos comunistas no los quiero ver ni en foto, no tengo nada que, che, me dan los swap. Es como muy, Claro. muy psicópata de tu parte. Yo tengo entendido, no sé cuánto hay de real o no real en esta cuestión. Tengo entendido que los chinos le dijeron a Milei, venía a China. Ah. Casi venirnos a pedir perdón. Uy, te lo Es imagino. como el señor Burns cuando Homero vuelve, que está Sí. la puerta de aplicantes y la de suplicantes. Claro, y él Sería- le mandó una carta. Y estamos ahí, vamos y venimos. ¿No? Pero no Yo sé me lo imagino cómo Iñaki termina. con el Google Translate. Cuando Me parece un nivel de. el miércoles pasado que vino Jorge Alemán se reía de la carta y decía, ¿qué se piensa? ¿Que los chinos son los Reyes Magos? ¿Cómo Claro. no es una carta que vos Pero mandás? ustedes se imaginan. Los chinos, yo creo que va a ese pasar, señor, Es como la carta de Milei yendo a China. Sí, yo creo que va a pasar. Pero este se pensó que era como el del tweet que dice, señor Xi Jinping, yo fabrico jugo de naranja, ¿me permite venderlo allá? ¿Viste que decía esa? Bueno. Claro, es como, señor Xi Jinping, quería pedirle el swap porque lo estamos necesitando, no funciona así. Dios. No, y además el swap. Sí. Yo no hace mucho tiempo fui a una pyme en San Martín y en este último tiempo, ¿no? Que había complicaciones para el acceso a los dólares, qué sé yo, y el loco me cuenta, me dice, no, pedí los dólares, qué sé yo, no había, pero me dice, había yuanes. Y me traje esta máquina que es china, dice, Sí. y me la mostraba. Ah, mirá, ¿te sirvió? Sí. Claro. Fantástico, a China le sirve, a nosotros nos sirve, además buena parte de los bienes de capital suelen venir de allá, así que fue un gran negocio. No sé si saben quién creó el swap, o quién en realidad firmó el swap con China por primera vez. ¿Axel? No, ¿El señor? Redrado. Ah, mira. Mira. Sí, sí. Es redra. Que es Mirá. uno de los que salió a decir ahora quería que no era la única alternativa a este ajuste. Pareció muy interesante. Ah, bueno, sí. Sí, Redrado a veces es medio progre, a Redrado es veces raro. medio no, no por progre, eso. no sé. No, pero que si un tipo como Herrera dice que esta no es la única salida, evidentemente. Depende si Digo, hablo si lo dice Juan Grabois, es más claro, pero si lo dice Claro. Herrera es porque evidentemente. Si a la mañana habló con Salazar, Sí. es medio derecha. Si no habló con Salazar, está progresista, redrado, depende. Sí. ¿Nos quedó conversar alguna cosa importante? Bueno, de la dolarización, no llegamos a hablar de la dolarización, que tal hipótesis de Fede que la quieren mandar. ¿Qué hay para decir sobre eso? ¿Se podría hacer como de hecho en el sentido en el que pulverizaste por completo los pesos porque ya no puedes comprar nada, porque tus ahorros no valen nada, no sabes qué hacer con los pesos? Ujú.
Y la gente empieza a sacar los que tienen los dolarcitos que tienen el colchón. Que ¿hay una estimación de cuántos dólares hay en los colchones? Sí. O en las En los cajas colchones, de... todo lo que está afuera Sí, pueden ser entre 400 y 600 mil millones de dólares. es un montón. Sí, y probablemente, y no estoy calculando lo que eso mismo genera. Que es ¿Pero un lo poco que está fuera discutible del si no lo país o calculamos. está fuera de dónde? Del Para sistema. claro, del sistema. El del colchón. No importa si físicamente está o no está. Es decir, si está en un departamento en Miami, Sí. en el valor del departamento, que está abajo del colchón en mi casa, para la economía lo mismo. Está fuera del circuito económico argentino. No está en inversión, no está en el Claro. banco, nadie lo puede prestar, no se puede usar. Es lo mismo. En la práctica es lo mismo. Pero viste que hay algunos países un es poco... más fácil traerlo abajo del colchón, tal vez. Sí, pero que un poco en Venezuela termina funcionando, en Cuba también, fíjate vos, termina funcionando que hay dos economías paralelas. Sí, Una que empieza a funcionar con dólares, pero empieza a funcionar de hecho, no hace falta tomar una decisión, no hace falta una ley en el Congreso, nada, porque la gente empieza a funcionar con Sí, una moneda que ni tiene un valor. hablar si la derogación de la ley de alquileres abre ese juego con los alquileres. Porque a mí me parece que es... Lo que pasa es que es un riesgo, porque en realidad todo lo que vos pretendas desregular, en el sentido de regular para que puedas usarlo en otra moneda, Sí. va a tender a ir al dólar. Claro, Por eso. te digo que A veces puede una ser- ingenuidad ese análisis. Ahora, volviendo a la pregunta, yo creo que Milei sí quiere la dolarización Sí. en algún momento. Está convencido de eso. Hay una cosa interesante en lo que decías, que se me disparó cuando lo mencionabas, que es, nosotros nos cansamos de explicar, ustedes lo deben haber explicado 50 millones de veces, cuando veías Ecuador, cuando veías El Salvador, pulverizaban el salario antes y después Sí, dolarizaban. claro. Bueno, ahora estamos viendo, Estamos lo viendo que es eso. eso. Sí, la dolarización es eso. No se puede dolarizar si no haces eso. No. Y con lo que pasó, no pueden dolarizar. O sea, tiene que ser ¿Con lo que muchísimo pasó peor. qué? La devaluación Hasta que ahora. tuviste hasta ahora. Ah, no, tiene que seguir esto. Tiene que ser mucho peor. Con lo cual, no descarto que pretendan recorrer ese camino. Hay un debate interno, esto más en plano político, hay un debate interno. De ellos. Sí, Del gobierno. a mí me sorprendió mucho cuando Caputo salió a hablar de dolarización, porque Caputo es la no dolarización. Sí. El mercado creía que estaba descartada, confundió esa cuestión, confundió en boca de Caputo eso. Si yo hablo de dolarización, ¿Caputo qué es? La Es gente tiene que ir a dolarizarse el Claro. mercado. Y Caputo es lo contrario. Caputo es intentar recomponer el mercado de pesos. Y si te dice dolarización, te está diciendo, y mira, anda a dólar, porque tarde o temprano va a ir a dólar. Porque mi ley me lo está pidiendo. Entonces, ¿qué se lo pidió Milei? ¿Para qué? No se entiende. No se entendió. Porque vos estás hablando de una declaración de Caputo hace algunos días donde fue y de vuelta insistió con que se va a dolarizar. Caputo Sí, nunca no había sé si hablado. dijo las dos Que cosas. sigue siendo el plan original la dolarización. Ir cierre Banco Central, dijo las dos cosas. Él no dijo, él nunca había hablado de dolarización. Es más, en realidad cuando había hablado, me corrijo, había dicho que no estaba de acuerdo. Pero a los banqueros, en una reunión semi-privada. Sí. No, y después años antes, digamos. Sí, ¿no? sí, bueno, pero en nunca su había- última etapa. Entonces, cuando lo nombran, hagamos un poquito de ejercicio para atrás. El nombramiento de Caputo va de la mano de Milei diciéndole a Ocampo, ¿quién es Ocampo? Ocampo era el que iba a incendiar el Banco Central. Ujú. Durante toda la campaña ganó Sí. diciendo, vamos a incendiar, y es él. Y él es el pirómano. Y él, y a Sí. Campo va y le dice, mira, lo vamos a poner a Caputo. Si Sí. vos cambiás tu forma de pensar y lo pones en sintonía con Caputo, te quedás, si no, no. Y el tipo se Se va. fue. Sí, todo el mundo dijo, listo, se acabó la dolarización. Claro. No es que lo inventé yo. Hubo hechos Pero simbólicos. después va y Caputo en la tele dice, el plan Claro. sigue siendo este. Con lo cual, un ¿Qué te debate hace que tenía pensar? el mercado era... ¿Le creemos o no, no? Bueno, el mercado sigue discutiendo si esto es un plan de estabilización, tratando de recomponer el mercado en pesos, o si esto es una etapa de la dolarización. Sí. Actúa como la primera de las cuestiones. Si tienen precio todo, como nunca vas a dolarizar. Hoy está en eso, ¿no? Ahora, por eso digo, en ese esquema, viene el tipo y dice, no, esto es una etapa de la dolarización. Sí, para y esto cómo se come. No le dieron bola, de hecho. Sí, porque si no tendría que haber ido todo el mundo a dolarizarse. Alguna actitud. Los dólares paralelos tendrían que haberse disparado un poquito. Sí, sí. Algo tendría que haber pasado. Nada. No le No le dieron bola. creyeron. Es decir, no le creyeron. Creyeron que. Yo le creería, Negaron. miren, Pero no soy un mercado. El mercado puede ser negador. El mercado se puede equivocar, Sí, chicos. pero puede ser El negador mercado psicológicamente creyó como- que como iba a Ozuna. ganar Massa en las PASO y ganó Milei. Después creyó que iba a ganar Milei, ganó Massa. Y después creyó que iba a ganar Massa y ganó Milei. O sea, no le pegó una. Sí. Bien.
Con lo cual, sí, es el mercado, qué sé yo. Puede equivocarse, sí. Mañana Milei, la hipótesis de Fede es que en febrero o marzo puede haber dolarización. Sí. Puede haber y puede ser. ¿Por qué? ¿Cuál es la lectura? Me pareció muy interesante. Porque si vos, este camino que estamos recorriendo es un poco, ¿cómo se llama? De hacer el boleto, picar el boleto. Vas picando el boleto de todas las cosas y ninguna funciona. Y bueno, termina de decir, listo, chicos, hay que dolarizar. Sí, no hay sí, opción. para que la Claro. gente- ¿Se Bueno, entiende? Ya también- piqué todo, hice todas las opciones y listo. La única que nos queda, fatalismo. Si es coincidente con él, si se quiere, hasta la lectura política. Entonces, puede ser una opción. Otra opción es que la dolarización sea efectivamente una etapa posterior, otra es que no haya nunca dolarización, hay cosas intermedias, ¿no? De todas formas, para cualquier esquema, o necesitas una combinación muy feroz de dos cosas, que todavía, incluso con lo que ha pasado, no se produjo. Una devaluación mucho más significativa, y o un cacho de dólares importante. Y acuerdo político. Bueno, eso no sé. Eso no ¿No sé. necesitas eso? Apoyo de levantar la la mano, gente, tiene. sí, puede ser, no ¿Sí? lo sé, no Pero tengo salvo tan que vos, claro. digo, acá siempre también venimos hablando de la teoría del shock, ¿no? Necesitas pegar una trompada para tontar una sociedad o traumatizarlo un poco para después, sea ya no importa, sé lo que tengas que hacer, hagan cualquier cosa, dolaricemos. Sí, que Bueno. la propia Claro. elección de Milei es un poco eso también. La gente dijo, sí, ya sé que está loco, ya sé que es un impresentable, pero algo tenemos que hacer. Sí, también sí, el pensaba problema- de que esto no lo iba a hacer, de que aquello sí, no total. lo iba a hacer. Milei fue muy confuso en líneas generales. Hubo 3 Milei en distintas etapas de la campaña. Hubo un Milei pre-paso, un Milei post-paso, un Milei yendo al balotaje. Lo que dijo se desdijo. Nunca fue tan claro. Entonces la gente en un momento entró en un mareo y ya era muy difícil discutir con el votante de Milei porque te decía, no, eso no lo va a hacer. Nah, eso lo dice porque lo dice. Sí. Aquello sí. Lo que le convenía lo iba a hacer y lo que no le convenía él pensaba Es que no. Cuando vos mirabas, Timerman el otro día hizo una encuesta que estaba buena. 65% estaba de acuerdo con el ajuste. Pero el 65% estaba convencido que no era. El ajuste no era sobre él. Entonces había un problema Sí. de Claro. coincidencia en esas dos cuestiones. Ahora, para mí, lo más complicado, en todo caso, para el proceso de dolarización, es que Milei quiere ser, o debería ser, para ser más preciso, no sé si lo quiere, Alfonsín, Herman y Menem. Sí. Alfonsín en cuanto a la parte de la hiper, Sí, Herman la parte del Bonex. del plan Bonex y Menem la parte de Fidel o dolarizar. Caballo, si querés, con la dolarización o la. Bueno, convertibilidad. él concentrar todas las etapas que fueron necesarias para llegar a la Claro. convertibilidad, Sí, que es igual- algo muy igual parecido. va a decir que Sí, Alfonsín pero fue fueron Massa. 10 años. Igual él se está tomando el trabajo de decir que No Alfonsín. puede. Es absolutamente imposible y eso fue un debate previo que tuvimos, por ejemplo, en CEP y demás, que era, yo me inclinaba por lo que hizo finalmente Massa, que es que no devalúes, la historia después siempre es más larga. ¿Por qué? Porque les hacías el trabajo en parte de esto y lo que está claro... cuando Milei, ¿se acuerdan que dice, le sacó el techo al dólar y dijo, cuanto más alto mejor? Ujú. Estaba tratando de que generar lo contrario, que esa devaluación la hiciera Massa. Claro. Por eso, Él quería evitarla, hacerla claro, al menos quisiera una grosa Massa. él. Entonces después quedar en un gran berenjenal donde las que hiciera él eran parte del mismo paquete. Es difícil explicar eso, porque vos tenías una inflación alta, sí, pero no es lo mismo 12 que 30. No es lo mismo. No. Para nadie es lo mismo. Entonces, el 30, a mí me parece que le está costando mucho explicar que es culpa de Massa. A mí me da la impresión, el 55% lo votó, así que la mayoría debe estar diciendo eso. Ahora, es un reloj de arena, ¿eh? Cada minuto que pasa, Sí, hay más gobierno de Milei al mismo tiempo. hay más gobierno de Milei Y hay, tu más gente, situación que, y está hay peor. más gente que se va dando cuenta, porque en un momento vos- la realidad se impone a tu necesidad. No, va a haber necedad. una clave que es el transporte, va a haber una clave que va a ser No, yo vuelta a creo que clases. el mes clave no te parece que puede ser marzo. Sí, Yo creo que comparto. marzo es un mes clave Siempre es caliente. y porque ahí vos volvés a la vida. Ahora, A la escuela, al gasto diario continuo, a un montón de cosas que son tus gastos fijos, arrancan en voy a marzo. decir algo medio traumático. A ver. Pero, si efectivamente yo soy Milei y estoy convencido de eso, te hago todo ahora. Claro, Claro. a marzo llegás. Verano.
a marzo o llego o no llego. Pero si llego con todo esto hecho. Y la gano. Y pero ahí sí la siente la sociedad. Porque en marzo no podés hacer ninguna de estas cosas. No, Tenés no. que hacerlas antes. Sí, no podés. En marzo no. Porque ya está, ¿a quién le vas a explicar? En marzo le clavas una... Los exportadores le acaban de decir, mira, el dólar 800 en marzo yo no te liquido nada. Y claro, porque con la inflación que va a haber Tiene que es un dólar de 500. En verdad Claro. va más masa. O sea que va a volver a haber más devaluaciones una tras de la otra. Ahora, si clavo una devaluación igual o peor que esta en marzo, ¿cómo hago? Después, ¿cómo convenzo Pero ¿para a la qué se gente? tiene que ¿A quién apurar? le explico? ¿Para qué es lo que se tiene culpa que de apurar? Massa? ¿Para dolarizar? Para todo, para desregular hoy, para transformar la estructura Sí. económica, y por eso lo de Fede me pareció razonable, Ajá. porque va coincidente con eso, Sí. y hasta quizás la dolarización. Y ahí ya sí, Sí. sería irreversible el camino. Y- Porque yo Bueno, lo que no digo es sé. en marzo vos la sentís. Y ahí te pone loco, porque cuando la sienta la clase media en marzo, que tiene que pagar la escuela, la prepaga, que la vida se le fue Yo lo que 80 digo es, veces más La cara. reconstrucción siempre es más complicada de cualquier manera. Yo digo, va a ser inflación de 30. Incluso vas a tener meses de inflación muy alta, hasta marzo. Es decir, tu salario no se va a recuperar hasta el segundo semestre con suerte y viento a favor del año que viene. Pero estoy siendo re generoso. Con lo hasta junio, solo tenés puteadas. Ninguno te va a decir qué bueno. Sí, vas picando el Sí, boleto a la gente. y hasta junio hay un montón de gente que viene diciendo, no, bueno, hay que pasar el Rubicón, hay que cruzar Por el eso. desierto y todo eso. Sí, van Pero 10 días eso y sí ya te- hay gente que está Eso sí te trabajando. sale bien. Sí. ¿Se entiende? Eso sí te sale bien. Sí. Si te sale bien, comete la puteada hasta junio. Por eso hace todo hasta, quizá, qué sé yo, hasta junio, supongamos. A mí me parece que les convendría hacer todo lo malo ahora. Porque acaba de ganar. Hernán, se nos fue el tiempo. En realidad estamos hace como una hora conversando. Muchas gracias por haber estado acá. Pasó por Seguro La Habana, Lecher, director de CEPA. Bueno, te vamos a seguir por todas partes y estás invitado a volver. Seguramente te vamos a volver a molestar. Bueno,